Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de nuestra entrevista. Hoy tenemos el gran placer de hablar con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en directo. Señor presidente, muy buenos días y muchas gracias por su tiempo. En primer lugar, usted estuvo en Rusia la última vez en el año 2009 y en aquel entonces se habló mucho de la cooperación económica y comercial entre los dos países. ¿Se han fortalecido los lazos entre ambos países desde aquel entonces? Muchísimo. En primer lugar, muchas gracias a usted, a Russia Today, por darme esta oportunidad. Un saludo al pueblo ruso que, como siempre, nos ha recibido con gran cariño, y un abrazo a Latinoamérica y al mundo entero. Sí, esa visita de octubre de 2009 fue muy fructífera. Los lazos de amistad, los lazos de cooperación en todos los niveles, comercial, inversiones, intercambio tecnológico, se han profundizado con la Federación Rusa. En esa época el presidente era el presidente Medvedev, primer ministro era el presidente actual Putin. Yo estaba en mi primer periodo de gobierno, ahora estoy en el segundo, fui reelecto por la gentileza del pueblo ecuatoriano en febrero de este año. El presidente Putin ha sido electo presidente de la República, así que consideramos que era pertinente una nueva visita oficial para seguir profundizando esos lazos de amistad. Si yo no me equivoco, en el año 2009 a lo mejor el punto clave de la cooperación era el banano, el plátano, ¿no? Ahora se habla más de innovaciones, de nuevas tecnologías cuando se trata de la cooperación entre Rusia y Ecuador. ¿Va a haber contratos que se van Bueno, la verdad es que se hablaron de muchas cosas allá en el 2009, y no solamente de banano, que es nuestro principal producto de exportación a Rusia, ¿no? Ecuador es un país que en transición hacia el desarrollo, somos de las 3 economías que más crece en América Latina, hay extraordinarias oportunidades de inversión. Rusia tiene grandes empresas privadas y públicas, tiene capacidad de financiamiento, tiene ciencia y tecnología, y por eso, por ejemplo, en eso también hemos profundizado grandemente. Nos están financiando una importante hidroeléctrica que es Toachi Pilatón. Hoy día vamos a firmar otros compromisos para financiamiento de proyectos multipropósitos, de riego, generación eléctrica, etcétera. Gazprom puede explorar gas en el Golfo de Guayaquil. La empresa petrolera puede ayudarnos en la exploración del suroriente. Entonces existen grandes oportunidades de cooperación entre Rusia y Ecuador, y estamos poniendo mucho énfasis en esta visita en ese intercambio de ciencia y tecnología, en hermandar nuestras dos ciudades del conocimiento. Estamos creando una en Ecuador, se está haciendo una en Rusia, profundizar el intercambio de investigadores y académicos, profundizar las becas para ecuatorianos, tanto otorgadas por el gobierno ruso cuanto financiadas por el gobierno de Ecuador, para que nuestros chicos estudien en las excelentes universidades rusas. Entonces creo que el ámbito de cooperación va mucho más allá que el comercial, y particularmente un producto como el banano. Desde la primera visita, pero mucho más en esta visita, los énfasis son otros. ¿Qué espera de las conversaciones con Vladimir Putin, con el presidente de Rusia, teniendo en cuenta que Ecuador y Rusia comparten puntos de vista en cuanto al derecho internacional, al papel de la ONU? Bueno, sin lugar a dudas, el presidente Putin es un gran líder y muy ejecutivo. Yo no me considero un gran líder, pero sí soy ejecutivo, sí me considero algo ejecutivo. Entonces ojalá concretemos rápidamente acuerdos para acelerar esa cooperación que le decía, y por supuesto que hemos de intercambiar puntos de vista en política internacional sobre los cuales coincidimos. Por ejemplo, el caso sirio, ¿no?, donde Rusia se opuso a una intervención extranjera, Ecuador también lo hizo con mucha firmeza, y de hecho el presidente Putin fue el constructor básico de la iniciativa que se ha tomado, que creemos que es la adecuada, que es un adecuado proceso de desarme y básicamente de eliminación de armas químicas. ¿Cree usted que esta ha sido una victoria, digamos, de la diplomacia rusa? Sin duda fue una victoria, y una victoria muy fructífera para Siria y para el mundo entero. Evitó una invasión y no sé cuántos precedentes haya de ese proceso de desarme que se está dando en Siria, insisto, en cuanto a armas químicas se refiere. Bueno, ahora usted en primer lugar es economista. Y... Es buena persona a pesar de eso. A pesar de eso, sí. ¿Podría hacer una valoración a la actual situación en Estados Unidos, lo que sucedió hace poco, que podía haber hecho temblar a las economías de todo el mundo?
¿Estaría listo el mundo para un impacto tan grande? Bueno, hizo temblar sobre todo a Estados Unidos. No fue una crisis real, fue una falta de acuerdo político. Y de hecho, estas cosas no se entienden bien, ¿no? Pero la crisis de Estados Unidos, sobre todo el endeudamiento público, tiene gran nivel de ficción. Estados Unidos tiene un endeudamiento cerca del 105% de su PIB. Comparemos con el de Ecuador, que está en cerca del 23%, la quinta parte, menos de la quinta parte. Pero la quinta parte, ¿no? Menos de la cuarta parte. Soy economista, entonces no sé bien dividir. En todo caso, pero gran parte de esa deuda es con la Federal Reserve. Entonces, es un ajuste contable. La moneda, esta es la concepción que no se entiende bien por parte de los economistas ortodoxos. Básicamente es un acuerdo social. ¿Para qué sirve un dólar? Si alguien no habla, si se quiebra el consenso social y alguien dice, ya no acepto dólares, no sirve para nada, ni para prender fuego, tal vez para prender fuego en una chimenea. Entonces, la deuda de Estados Unidos, sobre todo con la Federal Reserve, eso es un asiento contable, ¿no? Es un acuerdo social que, si no funciona, podría revisarse y empezar nuevamente. Pero en base a esa inflexibilidad, a ese acuerdo social preestablecido que no está funcionando, entonces se tienen en libros esas deudas inmensas, por eso no se llegó a un acuerdo político y por eso tuvieron los problemas que tuvieron, que le costó miles de millones de dólares a la economía norteamericana sobre todo y al ciudadano norteamericano en cuanto a servicios, en cuanto a bienestar. Pero la crisis de Estados Unidos es una crisis política básicamente, más que económica, y de acuerdos sociales. Una deuda bastante ficticia porque es con su propio Banco Central, en función de la cual construyen los consensos políticos, las políticas económicas, etcétera, sacrificando a su pueblo. Pero la capacidad tecnológica, la capacidad productiva, el talento humano de Estados Unidos, la base de la verdadera economía sigue intacto. La moneda es un acuerdo social. Entonces hay que enfocar desde otro punto de vista esto para evitar los problemas que ha tenido Estados Unidos. Pero ahí también hay intereses creados, política económica, que en este espacio, economía política, que en este espacio me es difícil explicar, pero le insisto, las bases de la economía ecuatoriana, de la economía norteamericana siguen intactas. Su capacidad de producción, su ciencia, su tecnología, su talento humano. Bueno, ahora en cuanto a la crisis en los países europeos, usted ha dicho en varias ocasiones que no hay que hacer caso a lo que decía el Fondo Monetario Internacional, pero ¿cuáles son sus propuestas? ¿Y ve alguna mejora en cuanto a la crisis en los países europeos? Esto tiene referencia a lo que le manifestaba de Estados Unidos, ¿no? El problema en el fondo es político. Las relaciones de poder, los intereses que se defienden. América Latina es experta en crisis, no porque seamos iluminados, sino porque la hemos sufrido todas y normalmente la hemos enfrentado muy mal, precisamente porque nos convencieron de que era ciencia lo que era una simple ideología defendiendo ciertos intereses, básicamente los intereses del capital y dentro de esos intereses del capital financiero. Nuevamente, en Europa, las bases de la economía están intactas. La capacidad de producción, ciencia, tecnología, talento humano. ¿Qué es lo que falta? Esa coordinación social. ¿Cuál es el principal mecanismo de coordinación? La moneda. ¿Por qué el Banco Central Europeo insiste en una moneda fuerte? Porque protege los intereses del capital financiero. Más que rescatar a Grecia, a Chipre, lo que le interesa es que se pague a los bancos privados de Alemania y Francia. Siempre con lindas justificaciones, que la seriedad, que el sostenimiento, que la disciplina. En el fondo, y eso es lo que tienen que aprender los estudiantes de economía. Economía nació como ciencia política, era la economía política. Con el pasar del tiempo, para creernos científicos, apolíticos, ciencia positivista, los economistas, nos creamos hasta un Nobel para la economía, los propios economistas del Banco Central Sueco, se le ha querido convertir en una ciencia matemática. Eso no es verdad, ¿no? Y es un error además. La economía sigue siendo ciencia básicamente política. Tienen que ver desde la perspectiva política, las relaciones de poder, las medidas económicas que se están tomando. Fíjese el caso paradigmático de España. No es que no existen casas. ¿Cuál es el fin de la economía? Satisfacer necesidades humanas. No es que existen casas, pero por las terribles políticas económicas, con todo respeto para España y su gobierno, al cual estimamos mucho, van a llegar al peor de los mundos. Familias que necesitan casas sin casas y bancos que no necesitan casas repletos de casas.
¿Por qué esa falta de coordinación? Por defender los intereses del capital financiero. Entonces el problema está en quién maneja la economía, quién maneja esas sociedades. Y le están manejando no los seres humanos, no los ciudadanos europeos, sino el capital y sobre todo el capital financiero. Todo está en función del capital y ese es el problema de fondo, que vayan con rescates millonarios. El problema de fondo son sociedades dominadas por los mercados, seres humanos dominados por el capital, y mientras no se resuelva ese problema de fondo, será muy difícil y costoso superar la crisis y, sobre todo, se van a exponer a seguir teniendo esta clase de crisis y no presentar medidas adecuadas para superarlas lo más pronto posible. Bueno, hemos mencionado la crisis en España y ese es el país a los que antes iban muchos ecuatorianos para buscar trabajo, pero últimamente las cosas están cambiando. Nosotros hemos estado en Ecuador muchas veces y hemos visto justo los españoles que viven ahora en Ecuador. ¿Cree usted que a lo mejor el clima está cambiando, que a lo mejor América Latina podría ser la tierra prometida ahora para los europeos? Déjeme completar un poquito la idea anterior, porque la es incompleta, ¿no? Entonces, la principal forma de recuperar el crecimiento, el empleo en Europa es utilizando política monetaria activa. Eso puede generar un poquito de inflación. ¿Quién se perjudica con la inflación? Los que tienen gran cantidad de activos líquidos es el sector financiero. Entonces, todo está en función del sector financiero y el problema de la crisis europea no es una crisis real de las bases de la economía, sino una crisis de coordinación. El principal mecanismo de coordinación social, la moneda, que no quieren utilizar activamente para defender intereses del sector financiero. Y ese está en el fondo. Le van a adornar todo con parafernalia, con palabras bonitas, con supuesta ciencia, con supuesta rigurosidad técnica, pero en el fondo es esto, ¿no? Los intereses de quienes están defendiendo, y no están defendiendo los intereses de los ciudadanos, sino del capital financiero y de los bancos privados europeos. Sobre su nueva pregunta, sí, mire, se viven momentos de mucha esperanza en América Latina, sin embargo no hay que sobreestimar aquello. América Latina está creciendo, ¿no? Está reduciendo pobreza, desigualdad en algunos países como Ecuador, pero estamos todavía muy lejos de los niveles de vida de Europa. Una cosa es que crezcamos, pero crecemos empezando a un nivel muy bajo. Europa está estancada, pero es un nivel muy alto. Crecimiento es la capacidad de producción, de generar bienes y servicios. Europa no está aumentando su capacidad de generar bienes y servicios, pero ya la tiene y muy alta. Y con ello puede satisfacer grandes necesidades de su población. América Latina está construyendo recién esas capacidades. Pero si seguimos así, pues obviamente alcanzaremos el desarrollo. En estos momentos América Latina se ha convertido en tierra de oportunidades, ¿no? Para mí una de las grandes tragedias nacionales fue la terrible migración que sufrió nuestro país. En pocos años nos salieron cerca de 2 millones de ecuatorianos en las más terribles condiciones, en barcos repletos de gente que muchas veces se hundían, habían centenas de muertos, en las condiciones más denigrantes para los seres humanos, tratar de cruzar la frontera con Estados Unidos, venir a España. Eso fue después de la crisis de 1999, una crisis bancaria producida por el neoliberalismo, por la desregulación del mercado financiero, muy similar a lo que está ocurriendo en Europa. Y yo como economista pues me sentía avergonzado del fracaso de nuestras políticas económicas y sociales, ¿no? Y doy gracias a la vida que me ha permitido ver cómo se ha revertido ese proceso. Hoy nuestros emigrantes en este caso, están regresando a su país, y no solo ellos, sino que muchos ciudadanos de Europa, España, Italia, están llegando a Ecuador para buscar mejores oportunidades. Entonces, claramente América Latina es tierra de oportunidades, sin que esto signifique que hemos resuelto nuestro problema. Estamos empezando a resolverlo y hay que continuar en ese camino. A lo mejor este es el punto clave de su presidencia, que ha devuelto, digamos, un cierto orgullo nacional a los ecuatorianos, que otra vez se sienten... Yo lo dije, yo concuerdo con usted. Nos falta mucho por hacer, hemos avanzado mucho, nos falta mucho por hacer, pero hemos logrado lo más importante, vencer la desesperanza. Yo en el 2007 encontré un país desmoralizado, destrozado, había perdido su autoestima, nos habían convencido que éramos los más inútiles, los más incapaces, habíamos perdido hasta la moneda nacional por la crisis del 99, porque nuestras brillantes élites llegaron a la conclusión de que éramos seguramente inferiores genéticamente a otros países y no podíamos tener moneda nacional. Además se le ocurrió que el problema era quién tenía el poder político, el poder económico, el poder mediático, etcétera, que el problema era político. Entonces, un país desmoralizado.
le insisto, ni de lejos hemos resuelto todos los problemas, pero se ve esperanza en Ecuador, se ve autoestima, se ve confianza en nosotros mismos, y con confianza en nosotros mismos no hay nada que no podamos alcanzar. Es el principal cambio que ha logrado la revolución ciudadana. Bueno, usted ha dicho que los ecuatorianos antes se veían como inferiores. Por otro lado, tenemos estadounidenses que se creen, como usted ha dicho, una raza superior. Estoy hablando ahora sobre el discurso de Barack Obama sobre la excepcionalidad de Estados Unidos. Y usted en una entrevista a RT ha dicho que este tipo de discursos son tremendamente peligrosos. ¿Por qué cree usted que son tan peligrosos? ¿No cree que la nación ya se cree superior? Déjeme completar la idea anterior. Uno de los principales instrumentos para esa inmovilización del pueblo ecuatoriano, para convencernos de que las buenas carreteras eran para los demás, tener energía era para el resto, tener buena educación para el primer mundo. Tal vez el principal instrumento era el poder mediático, que con esas tácticas, consciente o inconscientemente, busca inmovilizar, y ellos siempre estar por encima del bien y del mal, ¿no? Y ellos ser los que dictan la agenda política, etcétera. Todo eso se ha superado. Con respecto a Estados Unidos, sí, yo he vivido en Estados Unidos y creo que el pueblo norteamericano es un pueblo excepcional, como el pueblo ruso. Su gran sacrificio en la Segunda Guerra Mundial, el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética en ese momento. Ciudades como San Petersburgo, la cual visité ayer, como Moscú, fueron declaradas ciudades heroicas por todo lo que dieron, ¿no? 20 millones de bajas, Estados Unidos tuvo medio millón, o sea, 40 veces más tuvo la Unión Soviética. Entonces creo que cada pueblo, en cierto sentido, es excepcional. El problema es que creerse excepcional y con ello árbitros del bien y del mal, ahí sí es tremendamente peligroso. Y temo que eso ha pasado recurrentemente en los gobiernos de Estados Unidos y expresado en su política internacional. Creerse los árbitros del bien y del mal. Y nosotros somos partícipes de un mundo multipolar, democrático, donde se actúe en base a reglas de juego y no un gobierno de un país que se crea superior al resto, el gendarme mundial, y más aún, al mismo tiempo caiga en tremendas contradicciones, como el espionaje masivo que se ha evidenciado en los últimos días, o como armas químicas que se han encontrado en Panamá. También hablando del espionaje, usted ha declarado que este injusto orden mundial, que espere que pronto se acabe. ¿Cómo ve usted al mundo dentro de, digamos, 20 años? ¿Y si cree que algo va a cambiar? Si soy economista, no parapsicólogo. Mire, nosotros somos idealistas con los pies bien puestos sobre la tierra. Yo he dicho que el orden mundial no es solo injusto, es inmoral, y de eso voy a hablar en la Universidad de Amistad de los Pueblos el día de mañana, de cómo todo está en función del capital, lo que llamo el imperio del capital, cómo procesos alternativos como el ecuatoriano, que buscan la justicia social, romper dominaciones de siglos de poderes fácticos, se enfrentan no solo a esos poderes fácticos nacionales, sino a poderes fácticos internacionales, el poder mediático transnacional, el capital internacional, países hegemónicos que buscan el sometimiento, no buscan la liberación de nuestros pueblos. Pero sabemos también, y ese es uno de los graves errores de la izquierda, de cierta izquierda al interior de nuestros países, creer que de nuestros países vamos a cambiar ese orden mundial. Entonces que nosotros vamos a cambiar la división internacional de trabajo dejando de explotar nuestro petróleo. Lo que vamos a hacer es morirnos de hambre, no vamos a cambiar absolutamente nada a nivel internacional. Son graves errores, fruto de la ingenuidad, de la irresponsabilidad, de la insensatez, qué sé yo. Entonces, desde Ecuador no es que pensamos cambiar ese injusto orden mundial. Yo creo que lo cambiarán los ciudadanos del primer mundo, una vez que se den cuenta de cómo ellos también son víctimas de ese imperio del capital. No se han dado cuenta antes porque sí, los frutos del progreso daban para una buena parte para el capital, una buena parte para los seres humanos. Cuando viene la crisis, esos recursos se vuelven escasos y ahí vienen las tensiones políticas. Ahora se dan cuenta, los ciudadanos europeos, por ejemplo, cómo el peso de la crisis, el capital quiere salir indemne y todo el peso de la crisis que recaiga sobre los ciudadanos. Entonces, por ahí hay una esperanza de cambio de ese injusto orden mundial donde el que predomina es el capital sobre los seres humanos, incluso en los países hegemónicos, que son manejados por los grandes capitales. Desde Ecuador no aspiramos a cambiar eso, pero sí a proteger a nuestro pueblo de ese injusto orden mundial. Y para eso se requiere la integración latinoamericana, para unidos ser más fuertes y tener más presencia internacional. Y le insisto,
sino cambiar ese injusto orden mundial, que es muy difícil todavía desde América Latina, no tenemos el peso para hacerlo, sí proteger a nuestros pueblos de todos los abusos de ese orden que no es solo injusto, es inmoral y donde todo está en función del capital. Ecuador participa activamente en los cuerpos que sirven para integrar más América Latina, como por ejemplo UNASUR, CELAC, que después del caso del avión de Evo Morales, creo que se han estrechado más los lazos entre los pueblos. ¿Qué mensaje se quería enviar? Pero ya que toca UNASUR, porque algunas veces uno habla a nivel de conceptos y con conocimiento previo que tal vez la audiencia no la tiene, ¿cómo es que con la integración, por ejemplo, podemos proteger nuestro injusto orden mundial? Uno de los instrumentos, el imperio del capital, o sea, la izquierda siempre se acostumbró a luchar contra el imperialismo. Pero creemos que el imperialismo en el siglo XXI son botas, cohetes, misiles. No, el imperialismo ahora son los dólares y todas las estructuras que tiene para someter a nuestros países. Y una de esas estructuras son estos centros de arbitraje, donde cualquier transnacional puede llevar un Estado soberano y siempre esos centros de arbitraje están en función del capital. Entonces, ¿cómo con integración podemos proteger a nuestros pueblos de esos abusos? El caso Chevron, por ejemplo. Con centros de arbitraje a nivel de UNASUR. Entonces, usted ve un hecho concreto, un ejemplo concreto de cómo con la integración con UNASUR podemos tener estructuras más justas. Nadie está en contra de seguridad jurídica para las inversiones, pero lo que producen esos tratados de protección recíproca de inversiones no es proteger los derechos del capital, sino los abusos del capital y sobre los derechos de los pueblos, sociedades, naciones enteras. Este es un ejemplo claro del imperio del capital, todas estas estructuras internacionales en nombre de la seguridad jurídica, donde cualquier transnacional, sin ningún requisito previo, sin recurrir a cortes nacionales, puede llevar un Estado soberano a estos centros de arbitraje, con árbitros que van y vienen de esas propias transnacionales y están en función de ellas. Sobre el incidente con Evo Morales, que fue terrible, mire, yo tengo que ser muy frontal, no creo que nos haya unido más. De hecho, esa reunión de UNASUR tuvo que ser autoconvocada, básicamente. Hubo dos países que se opusieron a esa reunión de emergencia para un hecho tan grave como haber puesto en riesgo la vida de un jefe de Estado latinoamericano, sudamericano, e incluso de haber roto normas internacionales, libre uso del espacio aéreo, etcétera. En UNASUR las decisiones se toman por consenso, lo cual yo creo que es una trampa, y para convocar una reunión especial se requería el consenso, y hubo dos países que se opusieron a esa reunión. Entonces no nos engañemos, no creo que muchos presidentes reaccionamos rápidamente, pero no hubo el consenso que ameritaba la situación, y eso refleja algo más profundo, más grave, que es una contraofensiva conservadora en la región. A principios de siglo, como que si la derecha, los grupos conservadores estuvieron muy descuidados, confiados, surgieron gobiernos progresistas, Venezuela, Bolivia, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile mismo. Pero esa derecha internacional, esos grupos de poder, esos países hegemónicos, que no son tontos, se dieron cuenta del cambio de época que está viendo América Latina y prepararon ya la respuesta a todo aquello. Ahí tenemos Alianza del Pacífico, tenemos la imposición de lo mismo de siempre, ¿no? El libre comercio, buscar grandes mercados, no grandes sociedades, buscar consumidores, no buscar ciudadanos, y en América Latina se siente una contraofensiva de esas fuerzas conservadoras. Señor presidente, usted ha mencionado el caso de Chevron Texaco, que han dejado un daño ambiental terrible en su país. Usted hace poco ha estado en Lago Agrio para verlo y enseñarlo al público, pero a lo mejor hay algo más peligroso ahí. Ahora Chevron ha llevado en la Corte Internacional al Estado ecuatoriano, quiere que el Estado pague por los resultados de este juicio, y en realidad es Chevron el que debería pagar unos 19.000 millones de dólares al Estado ecuatoriano. A lo mejor esa sería una manera de dejar el Estado en quiebra, a lo mejor es un nuevo mecanismo. Ese, Yelena, es un claro ejemplo del imperio del capital. Cómo el capital internacional no puede ser juzgado, cómo el capital internacional no debe asumir su responsabilidad. Es indudable lo que hizo Chevron en Ecuador. Pero si a alguien le queda una duda, yo lo invito a meter las manos en las piscinas contaminadas, donde todavía a usted la mano le sale llena de brea 20 años después.
de que esa petrolera dejó de trabajar en el Ecuador. La petrolera era Texaco, pero Chevron compró Texaco. Entonces viene Chevron con sus centenas de millones de dólares, con su poder mediático, con sus medios comprados, a decir que esa piscina es de Petroecuador, la empresa estatal. Vayan, pregunten a las comunidades que viven ahí, pues. No creo que hayamos logrado convencer a miles de campesinos a mentir al unísono. Pregunten, pues, si ha trabajado ahí Petroecuador o si fue Texaco la que dejó la contaminación. Es inocultable, no va a poder tapar el sol con un dedo, pero así son de descarados. Y como perdieron el juicio en Ecuador, y el mundo entero debe saber que los amazónicos quisieron poner el juicio en Nueva York. 10 años pasó peleando a Chevron para que no la juzguen en Nueva York, sino en cortes ecuatorianas, y decían que las cortes ecuatorianas tenían capacidad suficiente, etc. Como no pudieron comprar a las cortes ecuatorianas y perdieron el juicio, ahora dicen exactamente lo contrario. Pero no solo eso, pierden un juicio privado y han llevado al Ecuador a estos tribunales arbitrales, en este caso un tribunal de La Haya, con las reglas UNCITRAL de Naciones Unidas, diciendo que el Estado ecuatoriano tiene que ser el que pague la sentencia. Porque en 1998, gobiernos entreguistas abiertamente corruptos firmaron un acuerdo con Chevron diciendo que todo estaba remediado, Texaco en ese entonces. La Contraloría del Estado, mucho antes de mi gobierno, en el 2000, dice que todo es mentira, pero ya el daño estaba hecho. Nadie puede alegar en su favor su propia torpeza, dice un principio jurídico. Funcionarios corruptos ecuatorianos, manejados por esta empresa corrupta y corruptora, dijeron que todo estaba arreglado. Pero eso impedía que el Estado ecuatoriano demande, no que privados demanden. Como Estado yo no puedo imponer obligaciones, restringir derechos de privados. Entonces las comunidades amazónicas sí demandaron a Chevron Texaco. Pero en base a ese acuerdo, Chevron Texaco va al Tribunal de La Haya a decir que el que tiene que pagar es Ecuador. Pero ¿cuáles son los pequeños detalles? Texaco dejó de trabajar en Ecuador en 1992. El Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos, en base del cual se fundamenta la demanda de Chevron contra Ecuador en La Haya, es de 1997. Están aplicando retroactivamente el tratado, es algo descarado. Es algo, si lo hiciera un juez nacional, se va preso por prevaricato. Pero no solo eso, sino que el tratado es para problemas entre Estado y empresa. El juicio del Lago Agrio, como se llama, porque la capital de Sucumbíos se llama Lago Agrio, donde los amazónicos ganaron a la empresa Chevron Texaco, es un juicio entre privados, ni siquiera es materia del tratado. Pese a eso, se declara competente el tribunal, pero no solo aquello. Por si acaso, declarándose competente significa que los árbitros ganan 200.000, 300.000 dólares pagados por el propio Estado. Es decir, declararse incompetente para un juicio es el peor negocio para los árbitros. Hay conflictos de intereses, hay mucha deshonestidad, mucha corrupción en esos centros. Pero no solo eso. En una de sus primeras medidas, el tribunal ordena al gobierno que suspenda la sentencia. O sea, no se han enterado que en Ecuador hay un Estado de Derecho, independencia y funciones. Pero eso nos pidieron. Y siguen las jugarretas para tratar de dejar en la impunidad este caso, en la impunidad a Chevron Texaco, y hacer que pague el Estado ecuatoriano. Esto lo debe saber el mundo entero. Este es un gran ejemplo del imperio del capital. Como con su dinero, con su lobby, con sus tribunales, prácticamente ad hoc, ¿no? Estas transnacionales se creen por encima de la ley y quieren quedar en impunidad. Bueno, el equipo de RT también ha estado en el Lago Agrio, ha hecho una película que se llama Tierras Manchadas y los espectadores lo pueden ver en nuestra página web ahora, actualidad.rt.com, que explica el caso de Chevron. Sí, es que no se puede ocultar eso. Vayan ustedes a la selva, pero no con el gobierno, vayan con los amazónicos. ¿Dónde trabajó Chevron? Aquí. Texaco en ese entonces, metan la mano y sacan la contaminación. Es que aquí trabajó alguna vez Petroecuador, nunca. O sea, no hay vueltas que darle, no se puede ocultar. Pero pese a lo contundente de la evidencia, esta gente cree que con sus millones, con su prepotencia, con su poder mediático, ahí sí, ellos sí, con sus jueces comprados en Estados Unidos, con su cabildeo ante el Congreso, pueden aplastar la dignidad de un país pequeño, pero grande, en dignidad, en soberanía, independencia como Ecuador, y pueden pues quedar en impunidad. El mundo debe conocer esto. Sí. Señor presidente, de aquí es lógico que hablemos un poco de Yasuní también, que Ecuador ahora quiere explotar sus tierras. ¿Cómo ha conseguido el apoyo de los amazónicos y de los asambleístas, que en realidad es mucho apoyo que tiene y ha habido mucha polémica en la prensa sobre la explotación? Bueno, en la prensa, usted sabe, la clase de prensa que
tiene América Latina y particularmente Ecuador debe ser de la prensa de peor calidad y más corrupta del planeta, ¿no? Ha habido denuncias muy claras del propio Vargas Llosa, de derecha, escritor de Diario El Comercio de Lima, diciendo prensa amarillista, manipula, se mete en política y nadie hace nada, porque todo el mundo le tiene terror al poder mediático. Pero debe entender Rusia y el mundo que en América Latina el poder mediático es un poder de derecha que trata de desestabilizar a los gobiernos progresistas que descaradamente, históricamente ha apoyado dictaduras como el Mercurio en Chile, apoyó el golpe de Estado contra Allende. Esa es la prensa que debemos enfrentar día a día los gobiernos progresistas. Y se nos ha hecho creer que defender eso es defender la libertad de expresión. Entendamos que estamos defendiendo negocios privados sin ninguna legitimidad que conspiran día a día contra los gobiernos progresistas. Y vamos a responder con la ley en la mano. Pero la sociedad tiene el derecho y el deber de controlar, regular esos medios que nos proveen no corbatas, pues no compass disc, nos proveen un derecho fundamental como es el derecho a la información. Con eso moldean la opinión pública y no pueden tener una manipulación tan descarada. Entonces eso con respecto al poder mediático en América Latina, que se va a oponer al gobierno nacional por el Yasuní, por si mañana queremos hacer, qué sé yo, el encuentro Juventudes, si queremos hacer evaluación de universidades, en todo se va a oponer porque es una prensa que ha reemplazado a los partidos políticos y es la que hace oposición al gobierno ecuatoriano, la prensa capitalista, y que con un negocio con fines de lucro proveen un derecho. La información es una contradicción, negocio con fines de lucro proveyendo un derecho. El Yasuní fue una decisión durísima, 6 años, fue una iniciativa de ruptura donde queríamos que se corresponsabilicen los contaminadores globales para mantener intacto, más que el parque, porque la intervención del parque Yasuní, el parque Yasuní es un parque nacional con muy alta biodiversidad de Ecuador, no extraer ese petróleo, que son más de 800 millones de barriles de crudo pesado que lanzarían cerca de 400 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Entonces, para evitar esa contaminación decíamos, dejamos en la tierra esto, lo cual implica miles de millones de sacrificios para el pueblo ecuatoriano, pero corresponsabilícense con al menos la mitad. No se corresponsabilizaron prácticamente con nada. Yo no seguiré sacrificando al pueblo ecuatoriano en el altar de los contaminadores globales y como siempre dijimos, de no reunirse el dinero suficiente, explotaríamos ese petróleo con absoluta responsabilidad ambiental y social. Esa decisión la anunció el pueblo ecuatoriano. Tenemos el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano, tenemos mayoría en la Asamblea, nuestro bloque respaldó totalmente al gobierno y vamos a empezar a extraer ese crudo. Pero por supuesto, la prensa ahora es ecologista, que nunca les interesó la selva, ahora son ecologistas, y de esta dura decisión, pero necesaria, se valieron ciertos grupos políticos derrotados en las urnas para politizarlo y ver si resucitan de la sepultura en que los puso el pueblo ecuatoriano en las últimas elecciones. Ya estamos acostumbrados a esto, sabemos que contamos con el apoyo del pueblo ecuatoriano, así que ha sido una decisión dura, pero tenemos que seguir adelante en esta decisión. Señor presidente, un tema que queda pendiente y lo hemos mencionado durante la entrevista es el espionaje de Estados Unidos. Varios países de América Latina han sido espionados, como por ejemplo Brasil, México últimamente, y también hace poco se dio a conocer que pasó lo mismo con Angela Merkel. Sin embargo, me parece que Estados Unidos no han sufrido las consecuencias tan graves y que incluso sus socios, como es Alemania, todavía siguen detrás de Estados Unidos. A lo mejor eso es lo que usted llamó como imperialismo de dólares. ¿Tiene algo que ver? Una forma del imperialismo, eso es claro. Y por si acaso, Estados Unidos está manejado por las grandes transnacionales, ¿no? Y hay unas aberraciones que yo no sé cómo el género humano permite, ¿no? Ese es el desafío de la humanidad del siglo XXI, supremacía de los seres humanos sobre el capital. La otra vez leía que el gerente que más ha ganado en Estados Unidos ganó más de $2.000 millones en un año. Eso significa cerca de $6 millones, porque eran 2.200, algo así, por día. Eso significa que en estos 20, 30 minutos de esta entrevista, ese tipo ganó $500.000. Es una locura. Entonces, esos países también están dominados por el gran capital. Y le insisto, mientras los frutos del progreso técnico beneficiaban a todos, así el capital se llevara la parte del león, todo el mundo estaba contento. Cuando vienen las crisis y los recursos son escasos, ahí que vienen las tensiones políticas y ojalá esto sirva para que se den cuenta los norteamericanos que ellos también están bajo el dominio de ese capital. En todo caso, sobre el espionaje, ¿no?
varias cosas, varias reflexiones. Primero decían al inicio que el espionaje era necesario para combatir el terrorismo. Bueno, no sé si Angela Merkel será terrorista. Yo creo que ha quedado claro que ha utilizado ese espionaje para asuntos económicos también, ¿no? Para beneficio de sus transnacionales, etcétera, lo cual es gravísimo. Segundo, imagínense por un instante si ese espionaje lo hubiera hecho Venezuela, Bolivia, Cuba, Rusia, Ecuador, Argentina. Ya seríamos dictadores, criminales llevados a la Corte Internacional de La Haya. Aquí le aseguro que no va a pasar absolutamente nada, porque lamentablemente todavía la justicia internacional, como el caso Chevron, está por inaugurarse, y aún, como decía Gracímaco hace más de 2000 años, la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte. Y Estados Unidos es el más fuerte. También ha pasado más de un año desde que Julian Assange se encuentra en la embajada ecuatoriana en Londres, luego Edward Snowden está en Rusia. ¿Usted cómo ve la salida de este problema, de esta situación, y qué significa para usted el apoyo que tiene de Rusia en esa disputa, digamos, que tiene con Gran Bretaña? Lo agradecemos profundamente y hemos recibido el apoyo de Rusia en muchos países y sobre todo de los pueblos del mundo, incluso del pueblo inglés. Pero toda la solución está en este momento en manos de Gran Bretaña, de Suecia y de Europa, porque Gran Bretaña mañana puede conceder el salvoconducto a Assange, como debió hacerlo, como es obligación hacerlo en América Latina, y se supone que nosotros somos retrasados, ¿no? Suecia puede enviar su fiscal a interrogar a Assange a la embajada, lo permiten perfectamente las leyes suecas, nadie ha querido impedir, interferir en la justicia sueca, pero no se entiende por qué no se toman esas medidas. Se lo puede incluso interrogar, por eso es que se lo requiere en Suecia a Assange, vía videoconferencia, no se lo quiere hacer. Entonces mañana se pudiera resolver este problema si es que hubiera voluntad de Gran Bretaña y Suecia. Así que toda la solución está en manos de ellos. Nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer, lo que teníamos que hacer, lo que creímos justo hacer. No tenemos que pedirle permiso absolutamente a nadie para tomar nuestras decisiones soberanas de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo a los derechos humanos. El señor Assange tiene derecho a pedir asilo y un Estado soberano como Ecuador tiene el derecho, sin dar explicaciones, insisto, de otorgar ese asilo a quien bien tuviere. Así hemos actuado y ya toda la solución de este problema está en manos de Europa y básicamente Gran Bretaña y Suecia. Para terminar, hace poco Ecuador se calificó, el equipo ecuatoriano en fútbol se calificó para el Mundial, y usted hemos tenido la oportunidad de ver imágenes de usted, sí, a través de Enlace Ciudadano, la emoción que vivió durante el partido. ¿Qué pronósticos puede dar? El fútbol es una pasión nacional, ¿no? Y particularmente yo también soy bien personal futbolero. También. Sí, personal también. Siempre me ha gustado mucho el fútbol, ¿no? Y soy muy expresivo algunas veces. Pero bueno, creemos que tenemos un gran equipo. Además, la clasificación fue muy emotiva porque, primero, Ecuador mereció ganar muchos más partidos, pero el fútbol no es cuestión de merecimiento, sino de goles, ¿no? Tuvimos mala suerte, malos arbitrajes, etc. Y segundo, sufrimos la muerte prematura de nuestro goleador máximo, el Chucho Benítez, o sea, muy joven, ¿no? De un problema coronario. Entonces eso golpeó mucho a la selección, golpeó mucho al país, estamos muy dolidos. Y haber clasificado pese a todos estos percances, estas cosas inmanejables, ¿no? Como la partida tan prematura del Chucho, realmente fue una gran emoción, una gran alegría para el equipo y para todo el país. Yo creo que el equipo está para grandes cosas. Ojalá pasemos los octavos de final y nos vaya muy bien en Brasil 2014. Que les vaya muy bien. Gracias. Señor presidente, muchísimas gracias por su tiempo y por esa entrevista. Gracias a ustedes, gracias a toda Rusia por el cariño con que siempre nos reciben, y visiten Latinoamérica, visiten Ecuador, un país maravilloso. Gracias. Ha sido el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.